Hola, ¿qué tal, gente? Aquí de nuevo su servidor trayéndoles más información que tal vez no necesiten XD. Bueno, por fin les traigo nuevo vídeo para que no digan que me fui de viaje o que bla 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 bla. Bueno, lo que les quería decir es que mi nuevo avatar será Rino Kumura de Ao no Exorcist, quien saldrá en mis próximos vídeos. Así que sin más que decir, comencemos con los 10 asesinos en serie más crueles que han existido. Número 10. Ted Bundy. Theodore Robert Ted Bundy. 24 noviembre 1946, 24 enero 1989. Es uno de los asesinos en serie más infames de la historia de E.U. Bundy violó y asesinó a decenas de mujeres jóvenes en los Estados Unidos entre 1974 y 1978. Después de más de una década de vigorosas negativas, Bundy finalmente confesó 30 asesinatos, aunque el total real de víctimas sigue siendo desconocido. Típicamente, Bundy violaba y después asesinaba a sus víctimas dándoles golpes, y a veces por estrangulación. Él también participó en la necrofilia. Él se acercaba a una víctima potencial en un lugar público, incluso a la luz del día o en una multitud, como cuando secuestró a Otin Aslund en el lago Sammamish o cuando secuestró a Leach de su escuela. Bundy tenía varias maneras de ganarse la confianza de la víctima. A veces, él fingiría una lesión, que llevaba el brazo en cabestrillo o un yeso falso, al igual que en los asesinatos de Hawkins, Ramcord, Ott, Naslund y Cunningham. En otras ocasiones Bundy suplantaría a una figura de autoridad, sino que se hizo pasar por un policía cuando se acercó a Carol Darronch. El día antes de que él mató a Kimberly Leach, Bundy se acercó a otra niña en Florida haciéndose pasar por Richard Burton del departamento de bomberos, pero se fue a toda prisa después de que su hermano mayor llegó. Después de atraer a la víctima a su coche, Bundy la golpeaba en la cabeza con una barra de hierro que había colocado debajo de su Volkswagen o escondido en su interior. Cada cráneo recuperado, a excepción de la de Kimberly Leach, mostraba señales de golpes con objetos. Bundy a menudo bebía alcohol antes de encontrar una víctima. En el corredor de la muerte, Bundy admitió que decapitó al menos una docena de sus víctimas con una sierra para metales. Mantuvo las cabezas cortadas en su habitación o apartamento, durante algún tiempo antes de que finalmente se deshiciera de ellos. Afirmó que se acostaba con ellos durante horas, la aplicación de maquillaje a sus cadáveres y tenía relaciones sexuales con sus cuerpos en descomposición hasta que la putrefacción le obligó a abandonar los restos. A pesar de tener 5 abogados de oficio, insistió en actuar como su propio abogado. Bundy fue ejecutado en la silla eléctrica a las 7:06 am hora local el 24 de enero de 1989. Sus últimas palabras fueron: me gustaría dar mi amor a mi familia y amigos. Número 9. Gilles de Rais. Nació en 1404. Gilles de Rais, un noble francés, es considerado como el precursor del asesino en serie moderno. Antes de comenzar su serie de asesinatos, cabalgó como un capitán militar a la cabeza del ejército de Santa Juana de Arco, aunque es poco probable que lo conociera. Fue acusado y finalmente condenado por torturar, violar y asesinar a decenas, si no cientos, de niños. Rice atrajo niños, en su mayoría muchachos jóvenes que eran rubios de ojos azules como lo había sido él cuando era niño, a sus residencias, y violándoles, torturándoles y matándolos. El número exacto de víctimas de Rice no se conoce, ya que la mayoría de los cuerpos fueron quemados o enterrados. El número de asesinatos se coloca generalmente entre 80 y 200, algunos dicen que más de 600. Las víctimas tenían edades desde 6 hasta 18 y se incluyen ambos sexos. Aunque Rice prefiere varones, había también muchas niñas. Fue condenado a muerte junto a algunos de sus secuaces. Número 8. Richard Trenton Chase. Richard Trenton Chase, 23 de mayo de 1950. 26 de diciembre de 1980, fue un asesino en serie estadounidense que mató a 6 personas en el lapso de un mes en California. Ganó el apodo del vampiro de Sacramento debido a beber de la sangre de sus víctimas y su canibalismo. Lo hizo como parte de una ilusión, que necesitaba para evitar que los nazis convirtieran su sangre, a través de veneno que había plantado bajo su plato de jabón en polvo. El 29 de diciembre de 1977, Chase mató a su primera víctima en un tiroteo, Ambrose Griffin, un ingeniero de 51 años de edad y padre de 2 niños. La próxima víctima de Chase era Teresa Wallin. Con 3 meses de embarazo, Teresa fue sorprendida en su casa por Chase, que le disparó 3 veces, matándola.
Luego tuvo sexo con el cadáver que había mutilado, y se bañó en la sangre de la mujer muerta. El 27 de enero, Chase cometió sus crímenes finales. Entró a la casa de Evelyn Mirot de 38 años de edad, se encontró con su vecino, Don Meredith, a quien le disparó con la misma pistola. Robó la cartera de Meredith y las llaves del coche, arrasó la casa, y disparó fatalmente a Evelyn Mirot, su hijo de 6 años Jason y sobrino de Mirot 22 meses, David. El 8 de mayo Chase fue encontrado culpable de 6 cargos de asesinato en primer grado y fue condenado a morir en la cámara de gas. Esperando morir, Chase se convirtió en una temible presencia en prisión. Los otros internos, incluyendo varios pandilleros, consciente de la gráfica y extraña naturaleza de sus crímenes, le temían, y según funcionarios de la prisión, a menudo intentaron convencer a Chase a cometer suicidio. El 26 de diciembre de 1980, un guardia haciendo la ronda, encontró a Chase torpemente acostado en su cama, sin respirar. La autopsia determinó que se suicidó con una sobredosis de antidepresivos. Número 7. Jeffrey Dahmer. Dahmer asesinó al menos a 17 hombres y muchachos entre 1978 y 1991, con la mayoría de los asesinatos ocurridos entre 1989 y 1991. Sus asesinatos eran particularmente horribles, que involucran actos de sodomía forzada, necrofilia, desmembramiento y canibalismo. Dahmer cometió su primer asesinato cuando tenía 18 años, matando a Steven Hicks, un autoestopista de 19 años. Dahmer invitó a Hicks a su casa y lo mató porque no quería que se fuera. El 25 de septiembre de 1988, fue arrestado por acariciar sexualmente a un chico de 13 años en Milwaukee, para la cual trabajó 10 meses de una condena de 1 año en un campo de trabajo. Sin embargo, en 1988 no había aún una ley para condenar por un delito sexual contra un menor. Convenció al juez que necesitaba terapia, y fue liberado con una prueba de 5 años por buen comportamiento. Poco después, comenzó una serie de asesinatos que terminaría con su detención en 1991. En la madrugada del 27 de mayo de 1991, un niño de 14 años, con Eraxin Tasomone, fue descubierto en la calle, deambulando desnudo. En el verano de 1991, Dahmer asesinaba a aproximadamente una persona cada semana. El 22 de julio de 1991, Dahmer atrajo a otro hombre, Tracy Edwards, a su casa. Según el aspirante a víctima, Dahmer luchó con Edwards para esposarlo. Edwards se escapó y alertó a un coche de policía, con las esposas aún colgando de una mano. Edwards llevó a la policía al apartamento de Dahmer. La historia de la detención de Dahmer y el inventario de horrible en su apartamento rápidamente ganó notoriedad. Varios cadáveres fueron almacenados en depósitos llenos de ácido, cabezas fueron encontradas en su refrigerador y utensilios para la construcción de un altar de velas y cráneos humanos fueron encontrados en su armario. Pronto surgieron acusaciones que Dahmer había practicado necrofilia, canibalismo y posiblemente una forma de trepanación para crear a supuestos zombies. El tribunal declaró culpable a Dahmer de 15 cargos de asesinato y fue condenado a 15 cadenas perpetuas, por un total de 937 años en prisión. En su audiencia de sentencia, Dahmer expresó remordimiento por sus acciones, diciendo que deseaba su propia muerte. El 28 de noviembre de 1994, Dahmer y otro recluso, llamado Jesse Anderson, fueron golpeados hasta la muerte por otro recluso, Christopher Scarver, mientras estaban en el gimnasio de la prisión. Dahmer murió por traumatismo severo en la ambulancia camino al hospital. Número 6. Albert Fish. Albert Fish, también conocido como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria y, posiblemente, el vampiro de Brooklyn, se jactaba de que abusó de más de 100 niños y era sospechoso de al menos 5 asesinatos. Capturado, confesó 3 asesinatos que la policía fueron capaces de rastrear a un homicidio conocido y confesó apuñalar al menos 2 personas. Fue sometido a juicio por el asesinato de Grace Wood y fue condenado y ejecutado. Fish fue visitado en la cárcel por la madre de su víctima, Billie Gaffney, para conseguir más detalles sobre la muerte de su hijo. Y su relato es desgarrador y cruel a un límite extremo. Fish confesó haberse comido partes de Billie. Número 6. Albert Fish. Albert Fish, también conocido como el hombre gris, el hombre lobo de Wisteria y, posiblemente, el vampiro de Brooklyn, se jactaba de que abusó de más de 100 niños y era sospechoso de al menos 5 asesinatos. Capturado con... Número 5. Andrei Chikatilo.
Nació en 1936. Andrei Chikatilo era un asesino en serie ucraniano, apodado el carnicero de Rostov y el asesino rojo. Fue condenado por el asesinato de 53 mujeres y niños entre 1978 y 1990. En 1978, Chikatilo se trasladó a Shakti, un pueblo minero de carbón cerca de Rostov, donde cometió su primer asesinato documentado. El 22 de diciembre, atrajo a una niña de 9 años de edad a una vieja casa que compró en secreto de su familia y trató de violarla. Cuando la muchacha luchaba, la apuñaló de muerte. A pesar de pruebas que vinculen a Chikatilo de la muerte de la niña, un hombre joven, Alexander Kravchenko, fue arrestado, juzgado y ejecutado por el crimen. En 1983, no mató hasta junio, pero luego asesinó a 4 víctimas antes de septiembre. Las víctimas eran todas mujeres y niños. Las hembras adultas a menudo eran prostitutas o vagabundos sin hogar que podrían ser engañados con promesas de alcohol o dinero. Chikatilo generalmente intentaría copular con estas víctimas, pero generalmente sería incapaz de conseguir una erección, que lo enviaría a una furia asesina. Los niños víctimas eran de ambos sexos, y Chikatilo los atraía con su manera amable, conversador prometiéndoles juguetes o golosinas. Por suerte, fue ejecutado por un pelotón de fusilamiento el 14 de febrero de 1994 después de que el presidente ruso Boris Yeltsin rechazara una última apelación. Número 4. Joachim Kroll. Kroll era un alemán asesino en serie y caníbal. Era conocido como el caníbal de Ruhr Cannibale. Fue declarado culpable de 8 asesinatos pero confesó un total de 13. El 3 de julio de 1976, Kroll fue arrestado por secuestrar y matar a una niña de 4 años, llamada Marion Keter. Como policía iba de casa en casa, un vecino se acercó a un policía y le dijo que había tapado el tubo de desagüe en su edificio de apartamentos, y cuando le había pedido a su vecino, Kroll, si él sabía lo que había estado bloqueando el tubo, simplemente había respondido Kroll: agallas. En este informe, la policía fue al apartamento de Kroll y encontró el cuerpo de la chica Keter cortada. Algunas partes estaban en la nevera, una mano se cocinaba en una olla de agua hirviendo y los intestinos se encontraron atrapados en el tubo de desagüe. Kroll dijo que él a menudo rebanaba porciones de carne de sus víctimas para cocinar y comer, alegando que lo hizo para ahorrar en sus facturas de la compra. En abril de 1982, después de un juicio de 151 días, él fue declarado culpable de todos los cargos y le dieron 9 cadenas perpetuas. Murió de un ataque al corazón en 1991 en la prisión de Rheinbach, cerca de Bonn. Número 3. Dennis Rader. Rader es un asesino en serie estadounidense, que mató a por lo menos 10 personas en el condado de Sedgwick en Wichita, Kansas, entre 1974 y 1991. Era conocido como el asesino BTK o el estrangulador BTK, que significa atar, torturar y matar. Una descripción de su modus operandi. Cartas fueron escritas pronto después de los asesinatos a la policía y a los medios locales de comunicación, haciendo alarde de los crímenes y el conocimiento de los detalles. Después de un largo paréntesis, estas cartas se reanudaron en 2004, conduciendo a su arresto en 2005 y su posterior condena. Rader creó lo que llamó un kit de éxito, un maletín o bolsa que contiene los elementos que usaría durante asesinatos: armas, cinta, cuerda y esposas. Rader fue declarado culpable y fue sentenciado a cadena perpetua. Actualmente todavía está cumpliendo la condena. Número 2. John Hyde. John George Hyde, 24 de julio de 1909. 10 de agosto de 1949, el asesino del baño ácido, era un asesino en serie en Inglaterra, durante la década de 1940. Fue condenado por el asesinato de 6 personas, aunque afirmó haber matado a un total de 9, disolviendo sus cuerpos en ácido sulfúrico antes de falsificar documentos para vender sus posesiones y cobrar sumas considerables de dinero. Actuó bajo la creencia errónea de que policía necesita un cuerpo para aportar una acusación de asesinato. Como consecuencia, fue condenado a través de pruebas forenses y ejecutado el 10 de agosto de 1949. Número 1. Javed Iqbal. Javed Iqbal Mughal, 1956-2001, fue un asesino en serie de Lahore, Punjab, Pakistán. Afirmó que mató a 100 niños durante un período de 18 meses. Había sido detenido en junio de 1998 por abusar sexualmente de 2 niños por dinero. Él salió en libertad bajo fianza y comenzó a asesinar a niños poco después.
Iqbal había encontrado a niños en la calle, conseguía su confianza, luego los drogaba, violaba y los estrangulaba. Luego cortó el cuerpo en pedazos y los ponía en un recipiente lleno de ácido clorhídrico. Según los informes, dijo: yo soy Javed Iqbal, asesino de 100 niños. Odio este mundo, no me avergüenzo de mi acción y estoy listo para morir. No me arrepiento. Maté a 100 niños. ¿Quién hubiera imaginado que esos tipos tan feos pudieron hacer tal atrocidades XD? Bueno, esto es todo de mi parte. Si quieren que haga un vídeo de cualquier otro tema, déjenmelo en la caja de los comentarios. Bueno, yo fui Natsurule24 y hasta la próxima.